Hola. Buda decía que el verdadero secreto para la salud mental y la salud física no estaba en llorarle al pasado ni preocuparse por el futuro, que el verdadero secreto estaba en vivir el presente con sabiduría y con serenidad. Es por eso que he decidido platicar contigo acerca de lo que son los primeros auxilios psicológicos, como una herramienta que frente a una situación de crisis puede ayudarte para recuperar algo de serenidad y algo de sabiduría. Soy la doctora Aurora Mortera, psicoanalista, psicoterapeuta pediátrica, psicooncóloga y especialista en cuidados paliativos. Cuando empezó la pandemia por el COVID-19, no nos imaginamos todo lo que iríamos a vivir. No nos imaginamos del aislamiento en el que iríamos a estar, ni que esa cuarentena se convertiría en una ochentena, ni tampoco nos imaginamos que íbamos a dejar de convivir con nuestra familia, que íbamos a dejar de estar con nuestras amistades y con nuestros compañeros de trabajo. Otra cosa que no nos imaginamos es el impacto que iba a tener en la población el asunto de vivir muertes inesperadas, es decir, el duelo que iban a enfrentar por una muerte inesperada. Ni tampoco nos imaginamos de los efectos que iba a tener el estar internados en hospitales con la amenaza de morir, con una amenaza constante de llegar a morir por el COVID-19. Por eso, frente a esa situación, lo primero que se pensó fue en las medidas de protección. Lo primero que nos preocupaba era protegernos del contagio. Y poco a poco ha ido surgiendo la preocupación por el apoyo psicológico, por los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos, conocidos como PAP? Los primeros auxilios psicológicos son una técnica de intervención inmediata frente a una situación nociva que produce ciertos efectos de impacto ante una mala noticia o ante una situación de catástrofe. ¿Quiénes necesitan primeros auxilios psicológicos? Pues todas esas personas que se ven impactadas de una manera en donde no pueden comprender la situación, ni manejarla, ni gestionarla adecuadamente. ¿Y cuál es el objetivo de los primeros auxilios psicológicos? Pues el objetivo es disminuir el estrés, por supuesto, crear un ambiente de protección y de seguridad en donde exista una red de apoyo para comenzar. Y también, algo muy importante, es que la persona pueda encontrar sus propias fortalezas o estrategias para enfrentar la situación. Te voy a leer una historia, la historia de un paciente que estuvo en hospital contagiado por el COVID-19. Y dice así: no puedo dormir, fue lo primero que me dijo. No puedo dormir, doctora. Llevo una semana en casa y no he podido descansar por la noche. No puedo olvidar los gritos de los pacientes quejándose de dolor y quejándose de que no podían respirar. Teníamos cortinas de separación y no los podía ver, pero sí los podía escuchar. Ese era un cuarto de 6 personas. Justo cuando yo llegué, dieron de alta a otras 3 personas. Así entonces, salían 3, ingresaban 3. Entraban y salían pacientes contagiados. Recuerdo en particular una noche. La noche en la que la señora de enfrente murió.
Vinieron los doctores y la pusieron en una bolsa de plástico azul y se la llevaron. Entonces sentí más miedo. Pensé que yo podría ser el siguiente muerto. Es muy difícil dejarse de identificar con otras personas, a pesar de que mi grado de afectación era menor. Yo solo necesitaba usar puntas nasales para respirar bien y ya no tenía fiebre y ya no tenía dolor de cuerpo. Yo no necesitaba estar intubada. También me imaginé que podría ser que en cualquier momento empeorara y pudiera morir. Y además se me ocurrió que quizás esa mujer que estaba enfrente sería mi madre y que nadie la estaba acompañando. Por eso de que la enfermedad es contagiosa. Y vaya que es contagiosa. Creo que yo me contagié en el transporte público. Ahí creo que sucedió. De pronto empecé a sentirme con mucha angustia. No había nadie que me pudiera ayudar. Y recordé cómo había empezado todo. Empecé con fiebre y llamé al número que habían recomendado en la televisión para ayudarme a decidir si iba al hospital. Y así fue. Me fui al hospital y estuve ahí internado 14 días. Hoy sigue mi aislamiento en casa. Ya llevo 7 días. Y me siento triste y me siento cansado. Y aunque tengo con qué entretenerme, no logro conciliar el sueño. Sigo con cubrebocas y sigo con el mismo miedo de antes. No hay nadie que me ayude a comprender si esto ya ha terminado. Entonces, veamos con claridad este caso. Veamos que esta persona, a pesar de que salió bien, a pesar de que hoy está en su casa, sigue con efectos nocivos del evento que vivió. Estar en el hospital fue traumático. Estar solo en el hospital fue traumático. Escuchar a los pacientes que estaban quejándose fue traumático. Ver morir a la persona de enfrente de su cama fue traumático. Imaginarse que su familia estaba también contagiada fue traumático. E imaginarse que todavía los puede contagiar es traumático. Sin duda alguna, esta persona, igual que muchos más, requieren de un apoyo psicológico. Muy concreto, primeros auxilios psicológicos. Esos primeros auxilios psicológicos que le harán sentir una seguridad emocional, que lo harán sentirse protegido y que le ayudarán a sentirse sin presión y sin angustia. Por eso, hoy te voy a decir 6 recomendaciones básicas para aplicar los primeros auxilios psicológicos, recordando siempre que los primeros auxilios psicológicos no son una psicoterapia, ni son una terapia psicológica, ni tampoco sirven como una entrevista para hacer un diagnóstico. La finalidad básicamente es ayudar a que la persona pueda manejar y gestionar la situación que está viviendo, de tal forma que esos primeros momentos, al enfrentar el evento traumático, puedan transcurrir con menos impacto emocional en ellos. Ok. Pues aclarado esto, les voy a explicar cada una de esas recomendaciones. La primera consiste en que el tono de voz que utilicemos tiene que ser suave,
Transmitir calma, no alzando la voz, no estableciendo juicios de valor, ni regañando, escuchando, básicamente escuchando, que la persona pueda narrar los sucesos que acaba de vivir. En términos generales, hacerle sentir protegido y seguro. La segunda recomendación tiene que ver con las 5 estrategias de los primeros auxilios psicológicos. Te los voy a mencionar primero y después te los voy a explicar. La primera tiene que ver con contención, sigue calmar, después informar, después normalizar y por último consolar. Empecemos por la de contención. La contención, para que nos quede más claro, es como en ese momento que acabamos de hacer gelatina y que nosotros necesitamos ponerla en un recipiente porque si no se puede desbordar. Sirva el ejemplo. Frente a un evento traumático, lo que se puede desbordar son las emociones. Y si no le damos contención, si no le ayudamos a la persona a que esas emociones bajen de intensidad y no se ponga en riesgo, lo más seguro es que podrán generarse situaciones de riesgo muy serias. Protegerlo es fundamental. Protegerlo de sí mismo, ayudarle a apalabrar esas emociones y esos sucesos. La segunda tiene que ver con calmar. Y calmar es transmitir seguridad y protección. Continuamos con esa parte que tiene que ver con ayudarle a disminuirse la ansiedad y disminuirse la sensación de abandono y la sensación de invasión. La tercera tiene que ver con informar. E informar es ayudarle a entender lo que ha pasado a través de proporcionarle información realista, clara, precisa, sin exageraciones. Y también, escúchenlo bien, sin mentirle, sin utilizar palabras complicadas, complejas, que no le ayudarán a comprender la situación y sin hacerle preguntas escabrosas o morbosas que puedan complicar la relación. La cuarta tiene que ver con normalizar. Y normalizar es poder transmitir que todo eso que está sintiendo y que está pensando es eso, normal, es lógico, que cualquiera en su situación estaría igual. Eso le va a ayudar a no sentirse perseguido por sus emociones y a sentir confianza en uno. Y a sentir confianza para de esa manera poder seguir haciendo un seguimiento del caso. Un seguimiento del caso que será a través de una tercera persona. Por eso, la última estrategia es consolar. Y consolar no es decirle, ay, pobrecito, cuánto está sufriendo. Consolar no tiene que ver, ay, cómo lo siento, no. Consolar tiene que ver con darle un suelo. Por eso yo divido la palabra en dos. Consuelo, darle un suelo, darle herramientas, permitirle que encuentre hacia dónde va a recibir la atención una vez que termine esa primera intervención. Por eso, la tercera recomendación que te doy es tener a la mano teléfonos y nombres de personas e instituciones que puedan apoyar a la víctima, porque así le vamos a llamar a la víctima del suceso traumático.
con esas instituciones y esas personas podrá seguir una atención adecuada a lo que le viene como efecto de lo que vivió, de la crisis que vivió. La cuarta recomendación. Esa cuarta recomendación tiene que ver con que no olvides a los niños. Seguramente, casi siempre, hay algún niño por ahí que también está recibiendo los efectos de esta situación y necesita ayuda para comprender, para entender, para ubicar con claridad lo que se está viviendo y no aumentar el sentimiento de ansiedad y de angustia. La quinta recomendación es que cuides mucho no fungir como una autoridad, no fungir como alguien con poder, como alguien que critica, como alguien que prejuzga y como alguien que impone la manera en cómo se ha de manejar la situación. Porque finalmente la persona, la víctima del evento, es la que irá sacando poco a poco sus propios recursos. La sexta y última recomendación está muy conectada a la anterior, en el sentido de que tampoco se trata de sobreproteger a la persona. Se trata de ayudarle a identificar por dónde puede empezar a recuperar su autonomía y la toma de decisiones. Así entonces, como te das cuenta, los primeros auxilios psicológicos son una herramienta sencilla, básica y muy fácil de aplicar. Y será también algo que traerá muchos beneficios, porque lo que tememos ahora es que lo que viene son alteraciones en ansiedad postraumática o alteraciones por estrés agudo. Así que no olvidemos que las personas necesitan de nuestra ayuda. Y si tú tienes a alguien cercano a quien proporcionársela, no dudes en que estas herramientas pueden ser de fácil aplicación. Por último, recuerda, las grandes oportunidades para ayudar a los demás pocas veces vienen, pero las pequeñas oportunidades para ayudar a los demás todo el tiempo están alrededor de nosotros. Así que pongamos en práctica estas estrategias. Te mando un abrazo muy fuerte.